Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, prepárense, tenemos un tema jugoso, un tema que nos tiene a todos hablando y que, sinceramente, a mí también me tiene con la curiosidad a mil. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel, nuestra querida Hande, y bueno, el título ya lo dice todo, Hande Erçel en llanto, la verdad sobre Kerem Bürsin y su relación. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones, las lágrimas y, lo más importante, la verdad, o al menos lo que sabemos hasta ahora, sobre esta icónica pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Hay algo más que no nos están contando? En este vídeo vamos a analizar todo, desde los gestos más sutiles, pasando por las declaraciones, las fotos y hasta las publicaciones en redes sociales. Vamos a examinar cada detalle, cada pista, para intentar comprender qué sucedió entre Hande y Kerem. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, análisis y, por supuesto, mi humilde opinión. Así que si son fans de Hande, de Kerem, o simplemente les gusta el chisme del bueno, este es el vídeo que no se pueden perder. Antes de empezar a sumergirnos en este mar de drama y emociones, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, las series turcas y todo lo que nos gusta. Y ya saben, si les gusta el contenido, no se olviden de dejar un like, que me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio, por el momento en que la magia se encendió. Todos recordamos Love is in the Air, ¿verdad? Esa serie que nos conquistó a todos con su historia de amor, su química innegable y sus paisajes espectaculares. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como Eda y Serkan, nos hicieron creer en el amor verdadero. La conexión entre ellos era palpable, la pantalla irradiaba pasión, complicidad, y muchos, pero muchos, empezamos a pensar que esa magia traspasaba la ficción. Y oh sorpresa, así fue. Durante la grabación de la serie, los rumores de romance empezaron a crecer como la espuma. Las fotos juntos, los vídeos en las redes sociales, las miradas cómplices. Todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban construyendo algo más que una amistad. Y finalmente confirmaron el romance. Fue un momento de euforia para los fans, que celebraron esta unión como si fuera suya. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo, las noticias sobre una posible ruptura comenzaron a circular. Rumores, especulaciones, fotos borradas en redes sociales. Todo indicaba que algo no iba bien. Y lamentablemente la noticia se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. Ahora bien, ¿qué pasó exactamente? ¿Cuáles fueron los motivos de esta ruptura? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos. Y es aquí donde entramos en el terreno de la especulación y la investigación. Uno de los rumores más fuertes que circuló fue sobre diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Se decía que tenían diferentes perspectivas sobre el futuro y diferentes expectativas en la relación. Kerem, conocido por su personalidad más relajada y aventurera, podría haber buscado más libertad, mientras que Hande, más centrada en su carrera y su imagen pública, podría haber necesitado mayor estabilidad. Son solo rumores, claro está, pero son rumores que han circulado mucho. Otro rumor importante fue sobre la presión mediática. La pareja, al ser tan popular, estaba constantemente en el ojo público. Cada foto, cada comentario, cada gesto, era analizado y comentado. La presión de los medios y de los fans podría haber sido demasiado para ambos, y eso podría haber afectado la relación. Imagínense estar constantemente expuestos, constantemente vigilados. No debe ser nada fácil. También hubo quienes mencionaron terceros en discordia. Aunque no hay pruebas concretas, siempre existe la posibilidad de que haya habido infidelidades o nuevas relaciones que hayan influido en la ruptura. De nuevo, son solo especulaciones, pero son posibilidades que no podemos descartar por completo. Y llegamos al punto crucial: las lágrimas de Hande. ¿Por qué la hemos visto, o al menos se ha especulado que la hemos visto, en momentos de tristeza? ¿Qué significan esas lágrimas? ¿Son evidencia de un corazón roto?
Los paparazzi han captado a Ande en varias ocasiones con lo que parecían ser lágrimas en los ojos, o con gestos que denotaban tristeza. Esas imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales y generaron aún más especulaciones. ¿Estaba Ande sufriendo por la ruptura? ¿Todavía estaba enamorada de Kerem? ¿Qué estaba pasando por su mente? Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las emociones son un terreno muy delicado. A veces las lágrimas pueden ser producto de la tristeza real, de un corazón roto. Pero otras veces pueden ser resultado de la presión mediática, del estrés, o simplemente de un mal día. Es muy difícil saber qué estaba pasando realmente en la vida de Ande, pero las imágenes, sin duda, generaron mucha empatía y preocupación por ella. En cuanto a Kerem, la situación también ha sido analizada. Si bien no se han filtrado imágenes explícitas de él sufriendo, sí se ha visto su reacción a la ruptura. A veces su comportamiento ha sido interpretado como distante o evasivo. Y en otras ocasiones ha dado la impresión de querer mantener una actitud positiva y seguir adelante con su vida. Lo que sí es cierto es que ambos han seguido adelante con sus carreras. Ande ha continuado trabajando en proyectos nuevos y ha mantenido su presencia en las redes sociales. Kerem también ha seguido con sus proyectos profesionales y se le ha visto involucrado en otras actividades. Ambos, en definitiva, han intentado enfocarse en sus carreras y mantener su vida personal en privado. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué pasó realmente entre Ande y Kerem? Desafortunadamente no tenemos todas las respuestas. La verdad sobre su relación, y sobre su ruptura, es algo que solo ellos saben con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar lo que sabemos, las pistas que tenemos, para intentar comprender lo que pudo haber sucedido. Lo que sí está claro es que Ande y Kerem fueron una pareja muy querida por el público. Nos hicieron soñar, nos emocionaron, y nos regalaron momentos inolvidables. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, siempre quedará el recuerdo de su química, de su talento, y de la magia que compartieron en Love is in the Air. Además, es importante recordar que las relaciones sentimentales son complicadas, y que nadie tiene derecho a juzgar las decisiones que toman las personas. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, a vivir nuestras vidas como queramos, y a tomar decisiones que consideremos mejores para nosotros. Así que aunque la curiosidad nos impulse a querer saberlo todo, también debemos respetar la privacidad de Ande y Kerem. Lo más importante es que ambos estén bien, que sean felices, y que puedan seguir desarrollándose tanto en su vida personal como profesional. Y ahora, después de analizar todo lo que sabemos sobre Ande Erçel y Kerem Bürsin, sus lágrimas y los rumores que rodean su relación, creo que podemos sacar algunas conclusiones importantes. Primero, la química entre Ande y Kerem era innegable. Su conexión en Love is in the Air fue algo especial, algo que traspasó la pantalla. Nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar. Segundo, la ruptura fue dolorosa, tanto para ellos como para sus fans. La tristeza de Ande, evidente en algunas imágenes, es una muestra de que el final de su relación fue un momento difícil. Tercero, las razones de la ruptura son desconocidas, pero los rumores sobre diferencias en sus personalidades, la presión mediática, y posibles terceros en discordia, son algunas de las hipótesis que se han manejado. Cuarto, es importante respetar la privacidad de Ande y Kerem, y dejarles vivir sus vidas como consideren oportuno. Quinto, el recuerdo de su amor en la pantalla, y su impacto en la vida de sus fans, permanecerá para siempre. En resumen, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser doloroso y complejo. Y que al final, lo importante es la felicidad y el bienestar de cada persona. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Ande Erçel y Kerem Bürsin, y que les haya resultado interesante. Hemos intentado desentrañar los secretos detrás de las lágrimas de Ande y la verdad sobre su relación, pero recuerden, esto es lo que sabemos hasta ahora. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo, por escuchar mi análisis, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que se reconciliarán algún día? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? Déjenme sus teorías, sus ideas y sus comentarios en la sección de comentarios, me encantaría leerlos. Y ahora, antes de despedirnos, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo,
de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.